Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles 23 de enero va a tener lugar en la Maison de la Poésie, la Casa de la Poesía, aquí en París, un encuentro con el escritor peruano Diego Trelles Paz con motivo de la publicación de la traducción al francés de su novela La procesión infinita en la editorial francesa Buchet-Chastel. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su intensa trayectoria literaria, Diego Trelles Paz ha sido tan amable de venir una vez más hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Jordi, y pues muy contento de estar contigo de nuevo y de compartir la experiencia de esta nueva novela en Francia. El placer es compartido, Diego. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1977, donde vas a licenciar en cine y periodismo y que además eres doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Y vas directamente encaminado a ser crítico de cine, ¿no? De música y de cine. Comencé escribiendo sobre música y después en el diario también de cine. Era un poco cinéfilo porque estudié cine y me dedicaba un poco también a hacer crítica cinematográfica. Después ya me atrapó la literatura, pero eso fue un poco después. Precisamente en una de tus novelas, El Círculo de los Escritores Asesinos, matáis a un crítico. Matamos literalmente a un crítico, exactamente. Eso no se hace. Eso no se hace, pero ahí se hizo, en la Lima marginal. Luego de una reseña negativa, pues hay un grupo de escritores un poco oculto que decide tomar la venganza por sus propias manos, y es una novela que tiene una suerte de alma policial, ¿no? Para saber quién mató al crítico. ¿Cómo fue acogida por la crítica esa novela? Muy bien, fue realmente interesante porque se publicó en España primero, en la editorial de Barcelona Candaya, y fue muy bien recibida, y fue mi puerta de entrada al mercado español y latinoamericano. Creo que se me recuerda bastante por una novela de la cual yo tengo mucho afecto, ¿no? Hablando de cine, Diego Trelles Paz, ¿qué significó para ti el cine en tu adolescencia? Significó mucho. Yo estudié cine en la Facultad de Comunicaciones de Lima y tenía muchas ganas de ser cineasta. En realidad lo mío siempre ha sido contar historias. Sea a través de la palabra o a través de la imagen. Me di cuenta que el cine era mi pasión, pero que la literatura era algo que me venía, me formaba, me daba vida de una manera distinta. Entonces, además el cine era muy caro hacer el cine. Entonces, aunque no he renunciado quizás algún momento a hacer una película, mi pasión, mi vida es la literatura. ¿Hubo alguna película en especial que te hizo tener esas ganas terribles de hacer cine? Hubo varias. De hecho, una que yo menciono casi todas mis novelas es una de Martin Scorsese que se llama Goodfellas. Se tradujo en el Perú como Buenos Muchachos. Y soy muy amante del cine de gángsters. Entonces, esa película que tiene muchos hinchas, y yo creo haber visto más de 20 veces, fue realmente interesante para animarme a trabajar con los métodos cinematográficos en la literatura. Y es algo que hago mucho, ¿no? Digamos, empleo ciertos mecanismos más propios del guión cinematográfico. Hay alusiones y hay cosas que yo creo que se pueden contar mejor a través de esta suerte de imaginería, de esta suerte de elemento visual. Si el cine ha sido importante en tu vida, no menos lo ha sido el rock. Es cierto que has sido cantante de rock en un grupo durante 5 años. Es verdad, en Lima, y eso no llevaba a ningún lado, pero igual lo intenté. Siempre he sido bien inquieto por el arte. Tenía una voz que no era tan mala, y esto surgió en el colegio. Salió una banda que hacíamos básicamente covers de bandas en esa época lo que escuchábamos era el grunge, el rock and roll de los años 90, y eso nunca se puso realmente serio, pero lo alargamos 5 años.
Así que mi relación en realidad con la música empieza cuando yo escribo sobre música como crítico en una revista independiente que se llamaba Caleta, que fue la que va a publicar mi primer libro, ¿no? De literatura, Hudson el Redentor. Así que música y cine son algo que siempre están presentes. Imagino que la relación con las espectadoras de tus conciertos de rock no es la misma que con tus lectoras, ¿no? No, en realidad cuando éramos una banda de música no teníamos tantos espectadores. Nuestro mayor triunfo fue tocar en una universidad para muchísima gente, pero con otras bandas. Yo creo que la literatura más bien me ha posibilitado acercarme a muchas más personas en general. Y bueno, en realidad el feedback es algo que yo siempre aprecio y tanto en la música como en la literatura es algo que he tenido suerte de tener. ¿Cuándo decides, Diego, adoptar la literatura como modo de vida, como nos decías hace un tiempo? Desde muy joven me di cuenta que había que yo, digamos, tenía que tomar una decisión sobre eso. Era claro que no era posible ganarse la vida escribiendo los libros que yo escribo, es decir, no bestsellers, no libros de autoayuda, novelas en todo el sentido de la palabra, quizás novelas de autor, si podemos llamarlas así. Y me encaminé, me organicé para tener una profesión que estudié bastante, me doctoré, fui doctor en literatura. Y a partir de eso ya poder de alguna manera encaminar más lo que es mi vida y mi pasión, que es la literatura. Pero muy, muy joven me di cuenta cuál era el paso y por qué debía tomar ciertas decisiones. Y una de las decisiones precisamente fue dejarlo todo para cumplir ese sueño, ese modo de vida. Esos estudios literarios sin duda te dan una legitimidad, ¿no? Clara. Te permiten, por un lado te ordenan. Cuando yo empecé a leer no había realmente internet, no había redes sociales, leía en las combis, ¿no? En las combis, en los buses que me llevaban a la universidad. Y era para mí estupendo porque no había el tráfico de Lima de ahora, que es espantoso. Y yo realmente me desconectaba y así leí pues, desde a todos los autores del boom hasta los que me recomendaban ellos mismos, como Faulkner, como Hemingway, y los leía en orden. Entonces, la combi ha sido mi escuela literaria. La combi son estas unidades de transporte pequeñas que paran en cualquier lado en Lima y que forman el caos de lo que es ahora el tráfico, pero para mí fueron mi taller de literatura, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? A veces pienso que sí, pero también cabe adaptarse a lo que hay, ¿no? Y definitivamente han cambiado muchas cosas, tanto en la manera de leer como de producir la literatura. En el 2016, Diego, obtienes el Premio Nacional de Ensayo en Perú por Detectives perdidos en la ciudad oscura, sobre la novela policial alternativa en latinoamericana. Hay antes y un después de los Detectives salvajes de Bolaño en la literatura latinoamericana. Yo creo que Los Detectives Salvajes es, hasta ahora, la mejor novela producida en español de los últimos 30 años. Marcó, sí, realmente un antes y un después, porque permitió que escritores como yo, que teníamos una base en autores del boom, incluso del post-boom, que era muy fuerte, era como una sombra, y que buscábamos un camino que no necesariamente parecía tan nítido. Y entonces llega esta voz de Bolaño que funciona como un respirador artificial, porque comienza a mostrarnos otros autores que no estaban en el canon, pero eran igual de importantes, porque habían trabajado los géneros, porque hablaban de cosas que no eran necesariamente la literatura con mayúsculas. Por ejemplo, Ibargüengoitia, ¿no? Ibargüengoitia se encarga de la Revolución Mexicana desde el humor. Por ejemplo, Leñero, por ejemplo, Pitol, Monterroso, ¿no? Entonces son estos autores que realmente no habían tenido tanta relevancia mediática, Puig, ¿m?
todo lo de la cultura popular uno lo aprende con las novelas de Puig, ¿no? Que no era bien tratado por otros autores, porque le gustaba el cine. Eso es interesante. Y Bolaño nos acerca a esos autores muchas veces desde la parodia y también hablando de algo que me interesa mucho, que es su generación perdida. Él ha definido a los detectives salvajes como una carta de amor para su generación. Los que se murieron, los que desaparecieron, los que se volvieron locos o los que se hicieron escritores como él. Entonces sí, yo considero que Los Detectives Salvajes fue bastante importante, no solo como novela, sino como una forma en la cual muchos de nosotros nos decidimos a escribir de otra forma, marcando otro camino. Volviendo a La procesión infinita, la novela que acaba de traducir Boucher-Chastel al francés, tus personajes de esa novela no podrían parecerse a los de los detectives salvajes, pero trasplantados en Europa. Y en Lima también, pero en Europa sobre todo. En el sentido en que huyen, sí, ¿no? Nosotros tenemos en La procesión infinita personajes de mi generación. Mi generación fue la que, cuya adolescencia se vivió durante 10 años de una dictadura muy fuerte. Quiere decir que durante esos 10 años nuestros valores, los valores de los peruanos, de los jóvenes peruanos, se forman sobre la base de un Estado que está moralmente destruido y en el cual se valida la ilegalidad. Y entonces, esa formación un poco chueca, un poco deforme, es la que nos lleva a, en el caso de la novela, huir. Que es mi caso también personal, porque La procesión infinita es una novela que tiene mucho autobiográfico. Mi generación fue la que lucha contra el fujimorismo, contra la dictadura, y muchos de ellos, como yo, cuando salimos del Perú, salimos huyendo de lo que pensamos era esta etapa un poco triste de la dictadura. Y de lo que habla la novela es cómo esa huida finalmente nos lleva a darnos cuenta de que no importa cuánto te movilizas, cuán lejos vayas, ese dolor, ese duelo irresuelto lo llevas dentro. Entonces, de eso trata un poco La procesión infinita, la procesión que no acaba. Y es una forma también de hablar del Perú, porque digamos que el Perú todavía no ha resuelto el duelo sobre lo que ocurrió en los años 80 y en los 90, es decir, en la época del conflicto interno y en la época de la dictadura. Hay un hueco ahí, hay un dolor que muchas veces evadimos, pero que es evidente que está presente en la sociedad. La novela habla mucho de eso. Tus personajes vienen a Europa o a Estados Unidos en busca de aires más respirables, pero la realidad europea no siempre es tan rosa como la pintan, ¿no? En efecto, escribí la novela en Francia. Es mi primera novela escrita completamente en Francia, en París. Hay ese elemento un poco autobiográfico porque el personaje de Diego escribe desde un chambre de bonne, que era la mía, en Etienne Marcel, y es escritor, pero al mismo tiempo está buscando la verdad sobre la desaparición de su amigo, ¿no? Tiene un elemento policial en este caso. Europa, en ese momento, se dan los ataques de París. Yo estaba en París cuando eso ocurre. De hecho, estaba en un concierto fuera de París de una banda peruana cuando empiezan a llegarnos los mensajes de lo que estaba ocurriendo y era increíble. Y entonces a mí lo que me interesó y lo que me hizo escribir también esta novela es esa sensación de vívida de tener el mismo olor del miedo. Es decir, me hizo recordar mi infancia, me hizo recordar mi adolescencia en un lugar que parecía seguro y que ya no lo es como antes. Entonces, en realidad, la novela habla sobre la violencia y cómo la violencia se despliega incluso ahora en lugares donde era impensable tenerla. París. El París que muestro no es el París de la postal, no es el París de los millones de turistas, sino es el París del miedo, el París de 5 militares en la estación del metro que no veíamos antes, que están protegiéndote, pero parece que estuviéramos como en guerra, ¿no? Es eso.
Europa al mismo tiempo es el continente donde todo estaba permitido para un peruano, ¿no? Drogas, sexo, las fiestas non-stop. Es cierto que existían los triquis, esa relación a tres, en la que uno no se podía tocar. Es cierto, es cierto. Digamos que eso era una suerte de terminología casi inventada que hablaba sobre los tríos sexuales y que tenía que ver con esta suerte de liberación, ¿no? Esta suerte de liberación que curiosamente, pues, en realidad específicamente no era un trío sexual porque los dos hombres que participaban de esto no se tocaban, ¿no? O era una suerte de medio hipócrita este trío, ¿no? Am, Hay mucho de lenguaje en la novela que tiene que ver con los personajes. Es decir, en esta novela intenté construir cada personaje desde el lenguaje. Por eso Francisco habla de los triquis y por eso este personaje oscuro como Pochito Tenebroso tiene este lenguaje que él inventa, ¿no? Que mezcla el inglés, mezcla el francés y la jerga peruana básicamente y que crea una suerte de lenguaje propio, que era algo que me interesaba mucho, para generar el mismo carácter, el perfil de este personaje. Entonces lo de los triquis sí es algo real. Diego, en la actualidad vives aquí en París. Supongo que la traducción al francés de tu novela tiene algo de especial, ¿no? No es la primera, es tu segunda novela traducida al francés. Ya te estás convirtiendo en un parisino, ¿no? Más o menos. Eh, Mira, la traducción, yo siempre pensé que iba a ser, por lo menos para el traductor, el infierno, ¿no? Digamos, hay expresiones como que incluso para los que hablan español, incluso para los españoles, que fue donde se editó primero la novela, hay cosas que no entendían. Por ejemplo, maleas mal o el uso de el antefijo, ¿no? Por ejemplo, Bochito Tenebroso siempre está diciendo peri. Peripatético, esa es una palabra normal, pero perihuevés, cosas como esas no tienen mucho sentido. Entonces yo pensé que para Serge, que es el traductor, iba a ser difícil, pero yo creo que él ha captado muy, muy bien, sobre todo el ritmo. El ritmo, la esencia, él ha leído muy bien la voz de cada personaje y ha hecho un trabajo espectacular. Este miércoles además tienes un encuentro en la Maison de la Poésie, la Casa de la Poesía, aquí en París. No todo el mundo presenta sus libros allí, ¿eh? Es Es un verdad, yo privilegio. estoy sorprendido de que me hayan aceptado, la verdad. Ese es un lugar bastante prestigioso. Creo que el único peruano, por lo menos en los 5 años que yo he estado aquí, al único peruano que vi que aceptaran era a Vargas Llosa. Entonces, cuando me dijeron en Villa Chastel que la Maison de la Poesía me había aceptado para presentar, yo me puse muy contento, porque creo que es un reconocimiento, que es algo que pues, siempre se busca acá. No somos pocos los escritores extranjeros que vivimos en París, y especialmente los que escribimos en español, no somos tampoco tan pocos, pero sabemos que en un mercado como el francés, que es el tercero del mundo, ya el solo hecho de verte publicado, de tener un poco de acceso para hablar de la literatura hispana, no es tan fácil. Entonces, este reconocimiento de la Maison de la Poesía yo lo considero mucho porque es un lugar, además de prestigioso, es un lugar que tiene en el cual se presentan nombres que a mí me interesan mucho, ¿no? Sobre todo los pensadores franceses, ¿no? Por ejemplo, Badiou va mucho ahí. Entonces, todos esos pensadores izquierda que a mí me interesan mucho suelen ir. Entonces, para mí es un honor estar ahí. Para los que no puedan venir mañana a la Maison de la Poesía, hay otra presentación, el día Sí, 7. afortunadamente en mi barrio, que es el 13, en la Plaza Italie, hay una librería que se llama El Árbol del Viajero, El Árbol de Voyageur, y ellos me han pedido presentar la novela por una segunda vez, lo cual no es usual, pero desde luego me alegra. El día 7 de febrero, esto está en la Rue Mouffetard, y ahí vamos a hacer la segunda presentación para los que no puedan ir a la primera. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles 23 de enero en la Maison de la Poesía aquí en París, o si no, en la Rue Mouffetard El el 7 de 7 de febrero. abril para la presentación de la novela de Diego Tellez Paz.
Permíteme que te felicite también por tu reciente acontecimiento familiar, como dicen aquí en Francia. Acabas de ser padre, Acabo de felicidades. ser padre de un niño, sí. ¿Qué se siente eso de tener un hijo francés ya? En realidad me doy cuenta que en enero tengo dos hijos franceses, porque el primero es nuestro primer hijo, Isan, viene de nacer hace 17 días. Creo que se me notan de repente las ojeras por no haber No. dormido. Se siente un amor muy profundo, ¿no? Se siente un amor muy profundo y pese a que la vida te cambia mucho, una alegría difícil de explicar incluso para un escritor. Y el otro hijo, pues es la procesión infinita, es el hijo literario. Así que 2019 ha venido con un enero bastante cargado de buenas noticias y de mucho amor. A veces es difícil darse cuenta, tú me habías dicho si yo me he vuelto parisino, pero la verdad es que a mí Francia me ha dado mucho. Hace poco también tuve la fortuna de recibir una de las becas nacionales de escritura creativa del Centro Nacional del Libro, muy generosa para terminar con esta trilogía sobre la violencia política. Y esos reconocimientos que me da el gobierno francés para todo artista son algo pues que se valora y que te hacen incluso sentirte más en casa, porque Francia es ahora mi casa, yo vivo aquí. Felicidades entonces por este año Gracias. tan fértil para ti, Gracias, doctor. Diego Trelles Paz. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loaso, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un mensaje muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.